Hay ataques que destruyen un objetivo y hay ataques que envían un mensaje. Esta noche Ucrania ha conseguido hacer las dos cosas al mismo tiempo. Las fuerzas de defensa ucranianas han golpeado por primera vez un enorme centro logístico en Ozón, en territorio ruso. Y no estamos hablando de un pequeño almacén. Estamos hablando de una instalación gigantesca de 135.000 metros cuadrados, situada en Chapayevsk, en la región de Samara. Después del ataque contra él, las llamas se extendieron rápidamente por una parte importante del complejo. Una enorme columna de humo comenzó a elevarse sobre la zona. Pero lo verdaderamente importante no es solamente el incendio, lo importante es por qué Ucrania ha decidido golpear precisamente este lugar este sábado. Porque este ataque apunta directamente a uno de los puntos más sensibles de la maquinaria rusa, su capacidad para transportar, almacenar y conseguir materiales que pueden terminar siendo utilizados en la guerra. Y aquí empieza lo realmente preocupante para Putin. Ozón es el segundo mayor mercado online de Rusia, solo por detrás de Wildberries. Su enorme red logística mueve productos por todo el país. Pero según la información disponible desde hace semanas, Ucrania ha comenzado a prestar mucha más atención a determinadas infraestructuras logísticas rusas. ¿Por qué? Porque Moscú no solamente necesita tanques, misiles y aviones, necesita millones de componentes, equipos de comunicaciones, electrónica, componentes para drones, materiales de doble uso, munición y todo tipo de productos que pueden terminar siendo utilizados directa o indirectamente por las fuerzas rusas. Y precisamente por eso los almacenes y centros logísticos se están convirtiendo en un nuevo campo de batalla. El ataque de Chapayevsk es especialmente llamativo porque el objetivo no era una instalación militar convencional, era un gigantesco centro logístico y eso cambia completamente la lectura del ataque. Porque Ucrania está demostrando que ya no necesita limitarse a buscar bases aéreas, depósitos de munición o instalaciones militares conocidas. También puede intentar golpear las arterias logísticas que mantienen funcionando la maquinaria rusa. Y hay un detalle que hace que este ataque resulte todavía más significativo. El complejo de Chapayevsk habría costado alrededor de 5.000 millones de rublos, una inversión enorme, una instalación de dimensiones gigantescas. Y ahora una parte de esa infraestructura ha quedado envuelta en llamas después del ataque. Pero aquí aparece otra señal todavía más preocupante para Moscú, porque Rusia ya sabía que sus almacenes estaban convirtiéndose en objetivos. De hecho, Ozón había ordenado instalar urgentemente sistemas de protección contra incendios en los tejados de decenas de almacenes repartidos por toda Rusia. Es decir, el propio gigante logístico estaba intentando prepararse para una amenaza que ya había comenzado a materializarse. Y entonces llega el golpe contra Chapayevsk. La pregunta ya no es si Rusia tiene un problema, la pregunta es hasta dónde puede extenderse este problema. Durante mucho tiempo el Kremlin ha intentado presentar la guerra como un conflicto que ocurre principalmente dentro del territorio ucraniano. Pero esa realidad está cambiando, la profundidad estratégica rusa está siendo cada vez más cuestionada y Ucrania está intentando demostrar que puede llevar la guerra hasta infraestructuras situadas a cientos de kilómetros de la línea del frente. Esto es especialmente relevante en una guerra donde la logística lo es prácticamente todo. Un ejército puede tener soldados, puede tener vehículos, drones, artillería. Pero si los suministros no llegan, si los componentes escasean y si las redes logísticas empiezan a sufrir interrupciones, toda esa maquinaria comienza a perder eficacia. Y ese es precisamente el tipo de presión que Ucrania parece estar intentando aumentar. No se trata simplemente de provocar incendios, se trata de hacer que Rusia tenga que gastar más recursos para proteger instalaciones que antes consideraba relativamente seguras. Más defensas aéreas, más vigilancia, más sistemas contra incendios, más seguridad, más costes. Y al mismo tiempo mantener funcionando una economía que lleva años soportando el enorme esfuerzo de una guerra. Ese es el verdadero efecto multiplicador.
porque cada instalación que Rusia tiene que proteger es una instalación que demuestra que Moscú ya no puede asumir que su retaguardia está fuera de peligro. Y aquí llegamos al elemento político. Putin necesita desesperadamente demostrar que Rusia controla la situación, necesita transmitir fortaleza, necesita convencer a su población de que la guerra está lejos de convertirse en una amenaza directa para la vida cotidiana de los ciudadanos rusos. Pero cuanto más lejos llegan los ataques ucranianos, más difícil resulta mantener esa imagen. Un enorme incendio en una infraestructura logística rusa no es solamente una imagen espectacular, también tiene un mensaje muy directo. Un mensaje dirigido a las empresas, a los responsables logísticos, a militares y sobre todo al Kremlin. La retaguardia rusa ya no puede darse por segura. Y lo ocurrido en Chapayevsk podría ser solamente una pieza más de una estrategia mucho mayor. Desde julio, las fuerzas de defensa ucranianas han comenzado a atacar de forma sistemática diferentes elementos de la infraestructura logística rusa que, según Ucrania, están relacionados con la adquisición y distribución de productos que pueden tener utilidad militar. Y eso abre una nueva dimensión en la guerra, porque Moscú puede construir más drones, puede fabricar más vehículos, puede comprar componentes en el extranjero, puede buscar nuevos proveedores, pero todas esas cadenas necesitan pasar por algún sitio, necesitan ser transportadas, almacenadas, distribuidas, y cuanto más amplia sea esa red, más puntos existen que Ucrania puede intentar identificar y atacar. Eso convierte la logística en una especie de guerra invisible, una guerra que no siempre aparece en los mapas del frente, pero que puede determinar cuánto tiempo puede Rusia mantener su capacidad militar. Y hay algo todavía más importante: el ataque contra Ozón demuestra que la distancia ya no ofrece la misma protección que antes. Una instalación situada lejos de las trincheras puede convertirse en objetivo. Una infraestructura que parecía puramente comercial puede adquirir una importancia estratégica. Y una empresa privada puede verse obligada a modificar sus protocolos de seguridad debido a la guerra. Todo esto aumenta la presión sobre Putin, porque mientras el Kremlin intenta desesperadamente mantener la imagen de una Rusia capaz de resistir indefinidamente, Ucrania está buscando una forma diferente de hacer daño, no solamente atacando soldados en el frente, sino golpeando las estructuras que permiten mantener la guerra. Y por eso el incendio de Chapayevsk merece atención, porque detrás de esas llamas hay una pregunta mucho más grande. ¿Qué ocurrirá si Ucrania consigue convertir la retaguardia rusa en un territorio permanentemente inseguro para la logística militar? Ese escenario obliga a Moscú a repartir todavía más recursos, a proteger más instalaciones, aumentar los costes, dispersar infraestructuras y posiblemente modificar sus propias cadenas de suministro. Y todo eso mientras continúa una guerra que ya consume enormes cantidades de recursos. Esta es, por tanto, una nueva batalla. No aparece necesariamente en las trincheras, no se mide únicamente en kilómetros conquistados, se mide en almacenes, en rutas logísticas, en centros de distribución, en componentes, en combustible y en la capacidad de cada bando para mantener funcionando su maquinaria de guerra. Esta noche Ucrania ha golpeado uno de los mayores centros logísticos de Ozón en Rusia. Y si esta tendencia continúa, Putin podría descubrir que el problema no está solamente en el frente, está detrás, mucho más cerca de su propia infraestructura económica, porque en una guerra de desgaste no siempre gana quien dispara más. A veces gana quien consigue hacer que el enemigo tenga cada vez más difícil mantener funcionando todo lo que necesita para seguir luchando. Y las llamas de Chapayevsk podrían ser precisamente la imagen de esa nueva fase de la guerra, una fase en la que Ucrania ya no solo intenta detener a Rusia, está intentando hacer que el coste de continuar la guerra sea cada vez mayor para Putin. Y ahora la gran pregunta es cuánto más lejos puede llegar esta estrategia. Porque si estos ataques dejan de ser excepcionales y se convierten en una campaña sostenida contra la logística rusa, el problema para el Kremlin podría ser mucho mayor que un solo almacén incendiado. Podría convertirse en un problema de todo el sistema. Bueno, señores, tremendo golpe este sábado. Ya vemos cómo los invasores están tomando de su propia medicina. Y por otro lado, ante todos estos golpes militares, Putin guarda silencio. ¡Tremendo! Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.